Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Yo soy Mercedes, voy a ser su anfitriona del día de hoy. Estamos hoy con Amílcar Matosian, que va a ser nuestro invitado para el día de hoy. Hola Amílcar, ¿cómo estás? Hola, qué lujo estar con ustedes, acá con mi mate, ya listo para Siempre compartir. listo ese mate, ¿no? Hoy es un compañero a diario. Gracias por acompañarnos, por compartirnos que estás con ese mate. Para el que no sabe, Amílcar nos acompaña desde Argentina, así que hoy es un episodio internacional, aunque tenemos personas de varios lugares, pero en general lo hacemos acá en el local, en el estudio, pero hoy estamos en dos orillas del charco diferentes. Un podcast rioplatense, podríamos decir. Exactamente, hoy tenemos un podcast a dos orillas, así que gracias a Dios por eso también. Entonces vamos a estar preguntándote, Amílcar, un poco esto de quién es Amílcar en las palabras de Amílcar, presentándote. Interesante. Tengo una definición muy clara, es intensidad. El otro día una amiga nuestra que está en la iglesia dice, yo no entiendo cómo podés hacer, me dice, ¿cómo podés hacer todo esto, ¿no? Y se ponía ya ansiosa ella per se por todo. Sí, eso es una característica. Bueno, soy pastor, soy papá, me encanta la docencia, pero en esta faceta de, bueno, estar acá, estar allá, compartir en distintos lugares. Bueno, escribí 2 libros físicos, pero también mucho contenido virtual. Y bueno, feliz acá, soy licenciado en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, hice varios posgrados, bachiller en teología también, pero bueno, esos son títulos así. Lo que importa es que acá estamos, con las nuevas generaciones, queriendo abrazarlas, amarlas. Ayer tuve mi grupo de casa de conexión con adolescentes y bueno, volví a mis orígenes, así que me sentía como pez en el agua, digamos. Gracias, Amílcar, por tu presentación. Y entonces nos decías esto, ¿no? Que bueno, te apasionan y te mueven las nuevas generaciones. ¿Y cuáles son los temas que más te mueven? Wow, la verdad es que todos ellos, cuando uno ve el panorama, dice wow, o sea, estamos en el momento cúlmine de la formación del adulto, así que ahí está todo, ¿no? Hay varios temas igual que me apasionan, me preocupa la sexualidad, me preocupa su construcción de identidad, me preocupa las drogas, me preocupa muchas de esas cosas de cómo se alimentan, me preocupa, pero digamos, de los temas que las nuevas generaciones tienen como importancia, hay un par que son de mayor interés, por ejemplo, el desarrollo de la vocación. Es un tema que realmente es, para mí, es big issue, ¿sí? Es como la gran pregunta. Yo, de hecho, la hipótesis que vengo discutiendo con mi equipo es que para sanar la identidad tengo que encontrar mi propósito. O sea, que el camino es al revés, no que primero sano mi identidad y después encuentro propósito, sino que en encontrar mi propósito voy encontrando la respuesta a quién soy, ¿no? Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la tecnología. Todo lo que tiene que ver con tecnología para mí es una preocupación pastoral. No soy una persona que está dedicada a esto en el mercado, no es que yo me dedico a, no sé, soy community manager o productor o experto en inteligencia artificial para ganar dinero, sino desde un punto de vista pastoral. Es decir,
cómo nos tenemos que relacionar en esta cultura digital desde una perspectiva saludable, espiritualmente correcta. Y ahí se desprenden, bueno, todas las vertientes, desde el transhumanismo al ciberbullying, ¿no? Y ahí entra todo el paquete de problemáticas. Y por último, el tema del suicidio, que caigo a ese tema por mi trabajo con las nuevas generaciones. Es decir, no porque yo haya caído en algo, no tendría problema en contarlo, pero no es que yo vengo de una experiencia personal o familiar, es puro, soy emigré, o sea, ahí llego a este punto y bueno, ahí pude desarrollar y sigo desarrollando contenido, armando equipos para revertir esta problemática que está en crecimiento. Sí, sin duda que todos esos, ¿no? Y más, son temas que tanto conviven con las nuevas generaciones hoy. Y hablando de identidad y de quiénes somos y de propósito, que un poco ya estabas hablando, ¿cómo llega Amílcar a Cristo? ¿Y cuál es tu vinculación con el seminario y con el Uruguay? Bien, yo llego a Jesús a mis 8 años. Mi papá me comparte el Evangelio en una habitación de casa, en la cocina. Llego a Cristo ahí. Lo que yo siempre digo es que decisiones de niño tiene que ser confirmada cuando uno es grande. Y a mis 13 años, una crisis que tengo con la iglesia, me vuelco a recordar ese momento y a reafirmar mi fe en Jesucristo y arranco una locura, porque empiezo a estudiar fuerte la palabra de Dios solo, bueno, y empiezo a dedicarme, empiezo a estudiar, yo empecé a estudiar teología a los 16 años, y me egreso de bachiller cuando me egreso del secundario. Claro. Bueno, locuras, ¿no? Ahí empiezo a estudiar griego, empiezo a desarrollar, empiezo a traducir mis propias cartas, viste, la de Efesios, Filipenses, empiezo a traducir mis propios y me empiezo a meter de lleno en eso. La verdad es que después empecé a tener inquietudes espirituales, así que me abrí a experiencias con el Espíritu Santo que le dieron fuego a esa letra, ¿no? Digamos, a esa racionalidad se le agregó una experiencia mucho más profunda. Con el Uruguay, la experiencia desde que me pongo de novio con Leti. Leti, como se presenta, es mitad uruguaya y mitad argentina. Así se presentaba cuando era chica. Así que ella tiene mamá uruguaya, así que desde ahí mi relación, siempre uno tiene relación, ¿no? Por el fútbol, por lo que sea, por ir de vacaciones. No quiero entrar en detalle, no quiero hablar no hablamos de eso, pero digamos, más fuerte ahí, voy con ella, con la familia, a recorrer todo el Uruguay, me recorro todo el Uruguay de punta a punta, de Montevideo hasta el Chuy. Bueno, nada, y ahí empezamos a tener un vínculo. Lo conozco a Andrés en Indonesia, por el movimiento de la Usana. Y ahí estamos en contacto, viste, Andrés, que es un bicho raro, es centroamericano, pero en Uruguay, y le digo, ¿qué haces en Uruguay? Bueno, y ahí empezó una relación que va, que viene, justo empezamos a descubrir, tenemos muchos amigos en común, y cuando vino la pandemia me soltó el desafío de poder dar una materia, así que por Zoom grabando una materia, una locura, hicimos esas locuras, y salió bien, y a partir de ahí cada tanto la relación y el vínculo, ¿no? Y gracias a Dios también por esa materia, fui testigo como alumna, así que, bueno, qué lindo también ver cómo Dios va haciendo las cosas, ¿no? Y justamente este podcast tiene mucho que ver con la teología práctica, ¿no? El poder vivir lo que leemos, lo que estudiamos en la palabra, y también en cuanto a las crisis en las nuevas generaciones, en lo que vemos en ellos, en poder servirlos. Entonces, de eso se trata el episodio de hoy, ¿no? De las crisis en las nuevas generaciones. Vos estuviste hablando un poco de cuáles son las crisis más grandes capaz, o los grandes temas que pueden inquietarnos en el trabajo y en el servicio de las nuevas generaciones hoy.
Y hablabas del uso de las redes, ¿no? Y de las redes, cómo puede interactuar eso con las nuevas generaciones. Y te pregunto si esto es una crisis en sí misma, es un potenciador de otras crisis, o es un poco de ambas, o bueno, ¿cómo tratarlo? Una crisis total, crisis total. Es total la crisis, es total, total. Desde la concepción del trabajo. Vos pensás que hoy, a ver, antes, vayamos mucho tiempo atrás, el artesano con barro, con madera, ahí estaba Jesús como carpintero, ¿no? ¿Qué herramientas tenía? 3, 4, 5, 6 de hierro, y no tenían vida, ¿entendés? El concepto era materia que le daba vida el artesano. Pasamos a las máquinas, ahí empezó a utilizar el ser humano, aplicar tecnología para hacer las cosas más rápido, entre comillas, mejor. Hoy, hoy, hay fábricas que no tienen intervención de humanos. O sea, hay intervención en el momento previo, en la construcción, en la idea, y posterior para chequear de que esté bien, pero no hay intervención humana. Así que la tecnología es una crisis total. La inteligencia artificial vino para quedarse y es una crisis total. Pero esa crisis que pareciera ser externa y que le toca a otro, está transformando nuestra propia identidad, lo que yo llamo el síndrome Jekyll y Hyde. No es un síndrome clasificado por... No, es en la nomenclatura de Amílcar. Esto tiene que ver con una descripción de lo que estoy viendo, y apoyado en algunos papers de psicólogos que nos refieren a que empieza a haber una crisis en la propia construcción de identidad a través de la intervención de la virtualidad. Por supuesto, cuando yo lo escribo esto, 2016, 2017, no era tan visible. Lo único que se veía era perfiles, multiplicación de perfiles y recortes, donde la persona, en vez de subir algunos aspectos negativos de la vida, solo subía los aspectos positivos, ¿no? Se hacen reels con esto graciosos, tipo se pone, viste, una foto pegada en la pared, un semicírculo, y se hace una selfie como si estuviera viajando, ¿no? Sí, es decir, esas cosas, ¿no? Es no que... estás viajando, sigo acá, y ese es un recorte. Se hace un chiste, pero mucha gente lo hace de verdad. Sí. O sea, y entonces, ¿qué vida está viviendo, no? Hoy en día, con la realidad virtual, con los cascos, es mucho más visible este conflicto de crisis. Claro. Recuerden el caso del el cuento, que yo lo transformo como que es un síndrome, la confusión del científico cuando no puede reconvertirse en bueno porque le falta el antídoto y empieza a tener conversiones de malo. Ese es el cuento de Stevenson, ¿no? Y eso es lo que entiendo que está pasando con esta generación. ¿Quién soy? ¿Soy el de las redes o soy este físico aquí? Y esta pregunta y esta duda se traslada a todo lo demás. Así que en algún sentido es una crisis total. Yendo al bullying, por ejemplo, es un amplificador las redes sociales. Y no solo un amplificador, sino que la persona tiene que convivir con esa cargada sistemática, con ese chiste sistemático, hostigamiento, toda su vida. El caso se busca fácil. Caso Lizzy Velázquez. Un compañero, esta chica tiene un síndrome, no puede subir de peso, no ve de un ojo, es más flaquita, tiene ciertos problemas. Es una en millones. La cuestión es que un compañero del college le hizo un video, la mujer más fea del mundo, 8 segundos, sin música, fotos de ella. Bueno, el video, hoy vos ponés la mujer más fea del mundo y te salta el video. Y Lizzy tiene que convivir con ese video. Ya aprendió a cómo resolverlo, pero ¿cuántas personas no pueden hacerlo? Entonces, en algún sentido, estamos frente a un potenciador, pero de mi punto de vista es una crisis total. O sea, estamos frente a un nuevo mundo, un mundo que diríamos es
caótico, atravesado por la digitalidad, donde toda la estructura social se digitaliza. Y esto es un desafío, porque la sexualidad, el entretenimiento, la sociabilización, la educación, la política, o sea, el trabajo, y entonces ahí empezamos a ver ciertas resistencias, porque ya no es que una máquina puede reemplazar, nos puede reemplazar un robot que empieza a tener inteligencia artificial generativa, ya no solo recabar lo que se dice, sino empezar a tomar sus propias decisiones. Y entonces ahí estamos en un momento en el cual muchos huyen, ¿verdad? Y algunos pueden huir porque tienen recursos, porque ya capaz son más grandes, pero nosotros que somos jóvenes, ¿qué hacemos? Tenemos que readaptarnos a esta realidad, porque si no, desaparecemos. Sí, y eso da para todo otro episodio, ¿no? Y o sea, todo es interesante, pero una cosa que me quedé pensando en cuanto la decías, bueno, esto de los reels que se hacen haciendo chistes de lo que la propia tecnología y de lo que, o sea, las propias redes nos dicen lo que las propias redes hacen mal. Entonces, claro, también, ¿no? Como que al final esa retroalimentación que estamos todo el tiempo con la información que vemos en las Sobreinformados. redes. Y sobreinformados. De repente aparece una noticia súper sensible de algo al lado de un viaje a, no sé, el Caribe. A Tailandia. Claro, mucha información. Ahora, una cosa que también te quería preguntar es, ¿cómo pensás que interactúa esto de, bueno, decir, es un problema en las nuevas generaciones, pero cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones, adultos que tienen esto resuelto con las redes sociales o con la tecnología? Bueno, el mundo del adulto en realidad de alguna manera no ve esto como una problemática. Entonces, y mucho de lo que sucede con las nuevas generaciones en realidad es una caja de resonancia de lo que pasa en el mundo del adulto. Es decir, chicos que están solos porque los padres están distraídos, por así decirlo, ¿no? Entonces, y no hay un control, y esto del control no tiene que ver con policía, un control policíaco, tiene que ver con la educación. Hay un caso en Noruega, estaban muy preocupados por la salud mental y el desarrollo de sus alumnos, y entonces hizo un estudio en 400 colegios donde empezó a medir bullying, salud mental y matemática en los alumnos, 400 colegios. Empezó a medir, hizo un estándar y luego en un momento le saca el celular, le prohíbe el celular en los establecimientos educativos menores de 16 años y empieza a medir a lo largo del tiempo lo mismo, de la misma manera, salud mental, bullying y matemática, y empieza a ver que reduce el bullying, reduce los problemas de salud mental y aumenta la atención en matemática. Entonces, básico, fácil. ¿Cuál es el problema? El celular. Acá hay que hacer una distinción. El celular en sí mismo no es un problema. El problema es las aplicaciones, la falta de control, la noción de que todo tiene que ser entretenimiento, la desvalorización de lo físico, del mundo de lo físico, y un montón de otras cosas, ¿verdad? Y esto de la soledad, ¿sí? Nosotros pensamos que un chico con un celular está conectado, cuando en realidad está desconectado del mundo físico en el cual está. Por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Dispositivos tecnológicos tienen que estar siempre visibles en casa, nunca encerrado. ¿Por qué esto? Porque tiene que ser parte, porque si no favorecemos a ese aislamiento. Hay un estudio de Gil y colaboradores que es de base, muy de base, ya queda viejo, ya me da vergüenza hablar de esto porque es del 90 y pico, pero es muy bueno lo que decanta, ¿no? Y después todos los papers que vienen, todos los estudios confirman esto, entonces, viste, es como que me gusta ir a la base, ¿no? Y dice que el exceso de pantalla genera aislamiento, violencia, perversidad y adicción.
y todavía no estaba desarrollado toda la tecnología que hoy vemos, Sí, ¿no? claro, ni que Y la que hablar. va a venir, Mm, y la que va a venir. sí. Entonces, creo que por ahí viene la canción, ¿no? Mm, El adulto tiene que ser ejemplo. O sea que si yo le digo al chico, deja el celular, soy yo el primero que tengo que mm, dejarlo, ¿no? Nosotros asesoramos a muchos en el sentido de decir, genera espacios sin pantallas, tener actividades que sean de barro, de pescar, de mm, pelota, mm, más cuando son más chicos, ¿sí? mm. Cuanto más chico, mejor, ¿sí? Y eso es educativo, es educar, así como le enseñamos a cortar con el cuchillo, tenemos que enseñar a usar los dispositivos tecnológicos. Mm. Sí, también convivir con algunos silencios, con algunas conversaciones profundas, ¿no? Porque a veces el miedo a tener esas conversaciones profundas o a no estar todo el tiempo entretenido, como decías vos hace un ratito, nos lleva a esta falsa sensación de estar todo el tiempo conectado con un exterior. Eh, y bueno, es todo un tema también, ¿no? Ahora yo te iba a preguntar, y ahora escuchando esto último que decías, sobre todo empezando desde los más chicos, ¿a qué edad te parece que esto empieza a ser un problema? Parecería ser que cada vez más temprano, ¿no? Sí, qué difícil decírtelo, ¿no? Porque yo veo padres que le enchufan el celular a un bebé. Ujú, De hecho, en consulta, mi esposa es neonatóloga ujú, y está en seguimiento de prematuros y se observa desde mm, bebito. El papá lo mete en la pantalla. mm, Y la verdad es que es un problema, porque los chicos no se calman realmente, porque el conflicto queda latente en el interior, pero además se le está enseñando una forma de tratar de calmarse que es la equivocada, pero lo peor de todo es que los bebitos no pueden interpretar lo que están viendo, entonces es como que ven imágenes que van moviéndose, así que desde bien chiquito es un problema. Ahora, por supuesto que esos problemas se acrecientan en la adolescencia. mm, Entonces vos ves a una chica o un chico que suben fotos íntimas como si fuera como ir a comprar una bizcocho ahí en la panadería. eh, ¿Y dónde empezó esto? Bueno, empezó desde chico. Es decir, lo que sucede es que en la adolescencia, cuando se despiertan un montón de fantasmas, y en esa construcción de quién soy, bueno, se exacerba. Entonces, de alguna manera, hay que arrancar lo más antes posible, ¿sí? Lo antes posible. Y como dicen los expertos que vienen estudiando el tema, no necesitan los chicos tener un dispositivo 24 horas. Los chicos no necesitan interactuar con tecnología para saber cómo usarla. Ellos, es decir, ahí es un engaño ese, pero le hace muy mal no tener ningún tipo de educación. Hoy es más peligroso regalar una tablet a un niño de 5 años sin control y sin límite que darle la llave de tu casa. wow. Es más peligroso. La, la dependencia que genera es superior a la de la cocaína, a la dopamina, Mm, porque sí, la pantalla que más adicción genera es la interactiva, que es justo la que ellos claro. miran, Mm, YouTube y demás. No estoy diciendo digamos, si no entiendan a lo que voy, no es un mensaje contra ujú, ninguna plataforma, sino ujú, porque las plataformas tienen como controles y sí. demás, pero sí es cierto de que, nada, esa es Sí, la es realidad. interpelando el uso que le damos las Sí, personas a las plataformas. y además nunca sabes con quién interactúa del otro Ujú, lado, es decir, está callado y yo acá agarro un dicho de la abuela, si hay lío es que están sanos. O sea, cuando hay lío es que están sanos. Cuando están muy callados, algo pasa. mm, Algo pasa. Y es verdad. Es así. Nos toca eso. Como padres, tenemos que aguantar esa etapa. mm, Si nosotros hacemos una buena tarea en esa etapa de mucho ruido, de mucha interrupción, de mucho esto, porque están
generando cosas, ¿sí? En la adolescencia, con todas las crisis que van a enfrentar, la van a superar mucho mejor, porque van a saber cuándo hablar y con quién hablar. Uno de los papers más buenos que están sobre este tema es uno de la Indian Pediatric, que Ujú. dice que los chicos que tienen exceso de pantallas, además de tener problemas de obesidad, de atención, de autoestima, la incapacidad de reconocer sus emociones y Mm, poder expresarlas. Y eso a mí me pegó, porque le estamos enseñando un modelo de ahogar sus emociones y sus problemas, entonces los chicos ni siquiera pueden identificar lo que les pasa, mm, ¿no? Es que no sé. Y en ese no, es peor, porque si vos por lo menos decís, no, es que estoy enojado claro, por esto y por esto. sí. Y eso es lo que genera el exceso Mm, de pantalla. Los chicos necesitan subirse a un árbol, mm, y sí, el riesgo que se fracturen, y es mejor que se fracture antes que se fracture la identidad, mm. antes que se fracture la autoestima y la autoconfianza, Y qué porque el impactante. mundo va a ser más complejo que una pantalla, seguro. Mm, sí. Y qué impactante, ¿no? Lo que hablabas de la adicción que genera, ¿no? Bueno, vos mencionabas que es mayor que algunas drogas, porque claro, eh, no es menor entender lo que está produciendo adentro. O sea, no es solamente lo que vemos, no es solamente el efecto inmediato, como vos decías, bueno, el silencio, no, la aparente calma, que no necesariamente es buena, pero además se generan cosas dentro que además a su vez tienen efectos a largo plazo, la adicción, pero también esto de, bueno, tapar ese discernimiento de emociones, de sentimientos y poder justamente, bueno, al final ejercer el dominio propio que tiene que ver con reconocer y también poder ir lidiando con esas cosas que nos pasan en la experiencia humana. Ahora te hago una pregunta que capaz se pueden estar haciendo del otro lado los que nos están escuchando. ¿Cómo podemos hacer frente a esto a la luz de la palabra, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hacemos? Ok, hablamos del tema, pero... ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, estamos complicados. No, bueno, hay mucho para hacer. Una de las premisas que a mí me gusta hablar es cuando el apóstol Pablo habla de que uno puede hacer lo que quiera en tanto y cuando sepamos dominarnos, ¿no? Y creo que este es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Eh, pri- eh, Primero, eh, comprender que todo me está permitido, ¿no? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12 y 10:23. Pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y este pasaje para mí es revelador en el sentido de que todo lo podemos hacer, y más hoy con la tecnología. El gran punto es si es para mi bien, si me está dominando, si trae alguna satisfacción y si es edificante. Y ahí está como el límite, ¿no? Y yo pienso en el profeta Daniel, y pienso en el profeta Daniel como un inspirador. El profeta Daniel vivió en una sociedad súper tecnologizada, como fue Babilonia. Mm, Babilonia no solo por la construcción, sino también por el código Hammurabi, bueno, el derecho, la forma de matemática, de cómo enseñar. Y vemos a un Daniel que no se aísla, pero tampoco se asimila a la cultura como que todo es positivo. Sabe lo que discernir, que no come esa comida, que mantiene su oración y demás, pero empieza a hablar el idioma de ellos, a vestirse como ellos y a integrarse en la sociedad babilónica. Entonces eso me habla de un proceso de adaptabilidad inteligente. La biología nos enseña que los seres vivos que sobreviven a los cambios son los que se adaptan rápidamente, no los más fuertes.
Entonces, creo que ese nos está hablando de algo importante. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. La tecnología cada vez va a avanzar más y cada vez más rápido. El gran tema es que yo pueda aplicar la gran y hermosa palabra que dijiste, que es discernimiento. Poder discernir aquellos aspectos positivos de los negativos, teniendo en cuenta lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Todo está permitido, pero porque esté permitido y sea posible, no significa que yo lo deba hacer. Y ahí está el gran tema, poder identificar si me está dominando, si es para mi bien, si es de satisfacción y si es de edificación para mí. Y ahí está el gran desafío. Entonces, ¿puedo jugar 24 horas a la PlayStation? Podés. Si te da la nafta, podés. Pero el gran tema es responder las otras preguntas. Estar trabajando frente a una pantalla 24 horas, ¿podés hacerlo? Sí. A veces lo tenemos que hacer. Yo en pandemia les contaba algunos casos de que tenía que sí o sí levantarme tipo 3 de la mañana, me iba a dormir, me levantaba 3, 4 de la mañana para poder trabajar esas 4 o 5 horas hasta que los chicos se levantaran, porque sí o sí tenía que hacer algo súper delicado, súper complejo, ok, pero fue un momento. Si yo todos los días me tengo que levantar a las 3 de la mañana y tengo que estar despierto toda esa cantidad de horas hasta que me voy a dormir y con una pantalla interactuando, lo puedo hacer. El gran tema es si me conviene. Y ahí creo que está la respuesta. Sin duda que también Dios nos puede ayudar, ¿no? a discernir y también pensando desde el lado de los padres, los educadores, líderes de nuevas generaciones, en general, ¿no? Nuevas generaciones en su término más amplio. Lo que decías antes de saber lo que esperar de cada edad también, ¿no? Esto que decías de, bueno, si no hay ruido, pasa algo en ciertas edades, ¿no? Porque uno puede saber lo que esperar también de que, bueno, no es un mini adulto, no tiene por qué estar de repente callado, quietito todo el tiempo. A veces voy a dar clases, voy a dar charlas a colegios y mi formato de taller es muy claro. Yo voy lanzando el tema y voy generando frases y contenido súper fuerte, que a los chicos le hacen mucho ruido y empiezan a hablar entre ellos, empiezan a reír o empiezan a esto, empiezan a lo otro, y veo a los docentes, shh, shh, silencio, shh, que escuchen, me están escuchando. Ellos son capaces de hablar de lo que yo estoy diciendo, escucharme, pero escuchar al amigo, porque estoy diciendo algo tan fuerte, que le está pegando tan fuerte, que no pueden quedarse quietos como momias. Ahora, cuando decanta el contenido y llego al final, todos se callan. Y cuando termina, voy al docente y le digo, esto es normal que pase, o sea, yo lo provoco, que empiecen, ebullición, y luego cuando viene el final se calman. Pero es como que hasta a nosotros nos falta, a veces estoy en la iglesia y aparece un niño en el medio y veo que la madre viene corriendo, ¿no? Para que no distraiga, que distraiga, es mejor. Así el adulto puede en algún momento darse cuenta que el reino de los cielos es como lo de los niños, ¿no? Como lo de un adulto aburrido que hace de cuenta que está escuchando y no está escuchando. Entonces, la cuestión cambia. Entonces, pero el problema es que a veces nosotros no nos permitimos. Todo va a cambiar. Si no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, la forma en la cual prediquemos, la forma en la cual eduquemos, la forma en la cual nos entregamos, y tenemos que estar abiertos a eso. A mí me apasiona este tiempo. Yo, si hubiera nacido en el medioevo, me moría del aburrimiento, digamos, ¿no? Para mí es espectacular. Pero bueno, también soy consciente que tengo una cierta flexibilidad y un cerebrito particular, diría mi esposo, un neurodivergente. Entonces, bueno, me disfruto de esto. Sé que hay personas que le complica, pero digamos, es apasionante. Este tiempo es apasionante. El mundo está en nuestras manos y a veces no somos conscientes de eso, ¿no?
Claro, me quedé pensando que algunas personas te preguntarían, pero ¿por qué estarías provocando el bullicio, Amílcar? O sea, ¿por qué querrías eso? Pero bueno, qué lindo también que, justamente porque Dios hizo todas las etapas de la vida con sus características y también poder identificar y trabajar y acompañar eso es apasionante, ¿no? Es también una forma de admirar la creación de Dios y decir, wow. Entonces, Amílcar, te propongo para terminar, ya que es un episodio diferente, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un juego, una nube de palabras, que bueno, los oyentes no la pueden ver, pero la pueden escuchar. Y bueno, la vamos a ir imaginando juntos. Entonces va a ser como un ping-pong. Entonces yo empiezo diciendo una palabra o pequeña frase y vos seguís y hacemos así hasta llegar a las 5 palabras, que sean como los highlights de este podcast. ¿Te parece? Dale, me gusta. Buenísimo. Empiezo entonces diciendo cambio constante. Tengo que decir una frase Sí, ahora. palabra o pequeña frase, sí. Upa, pará de nuevo, dale, que estoy dormido. Me agarraste, te agarraste con el mate en la mano. Va, cambio constante. Realidad inquebrantable. Adaptabilidad. O morir. Educación en pantallas. Saludable. Discernimiento. Medicina. Ayuda de Dios. Lo que necesitamos. Muchas gracias, Amílcar, que Dios nos ayude y también sea esa meta, ese propósito y que todo lo que hagamos, lo hagamos mirándolo a Él y como una manera de honrarlo y glorificarlo. Muchas gracias, Amílcar Matosian, por estar con nosotros en este episodio. Un abrazo para todos, gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Chao. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.